Trastornos, ansiedad, dependencia emocional, personalidad, terapia de pareja. Son algunos de los temas que trataremos a continuación. El Mañanero presenta a una luna que es toda una estrella y viene a guiarte con su luz. A continuación, Psicología con Z. Con Soy la Luna. Recibimos a la bella, hermosa, inteligente, despampanante, vestida de blanco en el día de hoy. Hermosísima. Mi madrina, Soy la Luna. Sí. ¿Cómo estás? Y la mujer que tiene los broches más finos, bellos y elegantes que he visto Que después en mi vida. de hoy van a ver a otra Zoila en el Mañanero. ¿Cómo? Sí, pues la llamé y la puse en su puesto. O sea, no la puse en su puesto porque se ve. Si no, le di algunos lineamientos para que, por favor. Ah, Soy la Luna. Sí. ¿Tú? Sí. Ay, Dios Buenos mío. días, Soy ¿Se la van a dar cuenta de hoy para adelante? Dale. Exprésate, mi corazón. No, ya me Ya te dijo, ya. Acuérdate lo que te Te dije. queremos ir a ti ahora. Acuérdate. Exprésate. Lo único que te voy a decir es, no confundas decencia con cobardía. Ve, Ay, ve, ay, ve, ay, ya. Te partió tu mandarina en mira, gajo ahí. Ya con ese tono que ella está En hablando, 3 tiempos. ya me está haciendo caso. No confundas Sigue. decencia con cobardía. Sí. Soy la. Me gustaría, a propósito de lo que me hablaste fuera del aire, ¿cómo enfrentamos un post-tragedia? ¿Cómo se puede enfrentar cuando sucede una tragedia en una casa? Hay sobrevivientes o pérdidas humanas. ¿Cómo se puede enfrentar en esta dinámica que cambia en una familia? Un accidente, se partió un pie, una operación que salió mal, una tragedia. ¿Cómo se enfrenta? Mira, buenos días. Antes de responderte, Gracias, Boletriz. Ayer el equipo de intervención en crisis que tiene UNIBE, que es un equipo de intervención que funciona y trabaja de manera voluntaria. O sea, nosotros somos un voluntariado que intervenimos donde nos solicitan. A una solicitud del doctor Marcos Núñez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIBE, fuimos hasta el hospital doctor Arturo Grullón y fuimos a la sala de quemados, que es importante saber, es importante dar la información de que tienen solamente 14 camas para grandes quemados. Nosotros tenemos una deficiencia de camas para manejar grandes quemados. ¿Cuáles son los grandes quemados? Son esos pacientes que tienen quemaduras en grandes superficies de su cuerpo y que son quemaduras de tercer grado. Muchos de estos pacientes pueden no tener quemaduras, sin embargo, pueden no tener tanta quemadura, pero pueden tener afección a nivel de las vías respiratorias altas. Nosotros estuvimos interviniendo con el equipo médico. Esa intervención nosotros la habíamos hecho anteriormente con el personal de primera línea de la tragedia de San Cristóbal. Intervinimos un día a médicos, enfermeras, al personal y a los paramédicos del hospital, y al siguiente día intervinimos a todos los miembros del equipo de respuesta, que son bomberos, asistentes del 911, despachadores, trabajamos con ellos, y en la tercera jornada se trabajó con niños. Yo no trabajo niños, yo no trabajo ni con niños ni con adicciones. ¿Qué ocurre? Tú tienes un impacto y frente a un impacto tú entras en shock y puede ser que la carga de adrenalina te haga funcionar y después tú haces un bajón y te caes. Pero mientras tanto tú necesitas esa dosis adrenalínica que te permita tomar decisiones y ejecutar acciones. Este grupo de hombres y de mujeres estaba totalmente impactado porque cuando se produce la tragedia de Salcedo hay 2 camas disponibles. Eran como 8 pacientes. Eran 10. Eran 10. 2 camas disponibles. Entonces, ¿qué pasa? O sea, indiscutiblemente esto no está pasando. No, esto no es así. Lo que me dijeron, esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y yo me voy a encontrar con que esto es distinto. Pero también pasa que tú te mantienes aferrado a la esperanza.
y va a evolucionar y va a cambiar y se va a sanar y va a salir. Y lo que sabe el cuerpo médico es que las posibilidades son muy limitadas. Las posibilidades de sobrevivir son muy limitadas. Entonces, frente a esto, ¿cómo funciona? Bueno, es un proceso de pérdida, es un proceso de duelo. Aunque sobrevivas, es un trauma. ¿Por qué? Porque ya la vida no es como tú la tenías antes. Entonces, te puedes encontrar con gente, como nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir a una médico anestesióloga que decía que una vecina le decía, bueno, pero si tu mamá se murió hace tanto tiempo, ¿por qué todavía tú te pones así? Bueno, porque si a mí me amputan una pierna y me ponen una prótesis, yo funciono, pero yo sigo extrañando mi pierna. Claro. El deseo es que yo tuviera la pierna ahí. Entonces, tú tienes un shock, tú tienes una negación, tú tienes una resistencia, hasta que finalmente tú comienzas a procesar lo que ha sucedido. Es importante. No le hablen de eso, para que se le olvide. No, háblalo. Nosotros ahora mismo, a propósito de la diáspora, nosotros hemos visto qué está sucediendo en la ciudad de Nueva York particularmente. O es una muerte, o es un crimen, o es un asalto y apuñalan a alguien, o es un fuego. Entonces, ¿cuál es la tendencia nuestra? Creer que estamos ayudando a estas personas cuando nosotros le decimos, no hable de eso. No le toquen ese tema. Para que se le olvide. Entretenla. Óyeme, el dolor es físico. El dolor es físico y no es mucho lo que tú puedas hacer con ese dolor físico. La pena está aquí arriba. Entonces, esta pena, así como tú haces cosas para curar el físico, tienes que hacer cosas para curar la emoción. Aquí arriba en el cerebro, para lo que escuchan. La emoción, ¿cómo se cura? Es hablándola. La emoción no se cura ocultándola. Yo insisto, las emociones tienen muy buen trato, las emociones son muy decentes, muy educadas, muy amables, pero son igualmente persistentes. Y aunque tú le cierres una vía, la emoción va a encontrar por dónde salir. No le hablen de eso, sí, háblalo. Sí, háblalo. Todas las veces que haga falta. ¿Pero de qué forma, profe? No, hablándolo, o sea, di lo que sentiste, di cómo lo viviste. Hay gente que se queda con imágenes y es lo que se llama estrés postraumático. Hay gente que el olor del humo puede hacer que se dispare y entre en crisis. ¿Por qué? Porque tiene un trauma y tiene consecuencias de ese trauma. Y ese trauma hay que tratarlo, ese trauma hay que hablarlo. ¿Puede una persona pasar por un momento traumático y vivir una vida normal y llegar a una etapa en que el trauma sale a flor de piel? Respóndeme en 3 minutos. Un buen mañanero te dura todo. De regreso en el mañanero, se quedó una pregunta en el aire, pero antes tengo que decirte que el mañanero te lleva. ¿Estás viendo este video, verdad? Bueno, pues en el link de este video, ahí el mañanero te puede llevar a ver a mis amigos de aventura, Cerrando Ciclos. Cerrando Ciclos, aventura te lleva, ¿verdad? Y un link. Y ahí tú sigues unas instrucciones que descargar. Pero ahora mismo. La aplicación del mañanero a Nueva York. De ¡Claro! Bueno, ¿Con quién? con el ticket. ¿Con quién? A lo mejor llega. A lo mejor llega. ¿Con Bueno, quién? pero también. Me iré 3 días antes. También Caribbean. Está bien. Oye, y también Caribbean Cinemas te lleva a ver la premiere de The Fall Guy en Downtown Center. La pregunta que quedó tuya. No se acuerda. La pregunta era que, claro que me acuerdo. Claro. Cuando una persona vive un momento traumático, pasa un tiempo, no se le siente o puede seguir su vida normal y de repente algo activa el trauma. Uh-huh. ¿Cómo podemos saber que ese trauma, aunque no es latente, está ahí y cuando llega tardío, cómo afrontarlo? Mira, puede ocurrir que tú no encuentres razón ni justificación para cosas que te pueden estar pasando. Y lo más seguro es que esto tú no lo puedas destapar sola. Que tú necesites que alguien que tenga la capacidad, la empatía
y la formación pueda ayudarte a desbloquear, porque eso es lo que has hecho. Has bloqueado como una táctica de supervivencia. Entonces, es importante, cuando te hablan de niña herida, yo tengo mis reservas con relación al término. Yo prefiero referirme a heridas de infancia. Tú puedes haber tenido un trauma mientras tú eres pequeña, entonces lo que vamos a hacer es llevarte hasta ese punto que tú recuerdes las sensaciones corporales, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que olías, lo que escuchabas, lo que veías y en qué parte de tu cuerpo tú podías ir sintiendo todo esto. Entonces, a partir de ahí, tú hacer un proceso que te permita volver a ese escenario a sabiendas de que es seguro salirte del escenario siendo adulta. ¿Quién te ayuda a eso? La adulta que tú eres, si eres una adulta sólida, si eres una adulta sana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no lo recuerdo porque para yo funcionar tengo que bloquearlo. ¿Tú sabes con qué pasa eso muy frecuentemente? ¿Con qué? Con el abuso sexual. Con el abuso sexual. Niños y niñas, hombres y mujeres, difícilmente lo recuerdan. Bueno, porque yo tengo recuerdos vagos. Entonces, en un proceso de psicoterapia, que no es hipnosis, puede ser un proceso hipnótico para lo cual está capacitado un profesional. Tú llevas a esta persona al recuerdo de ese trauma, desbloqueas el trauma y puedes pasar de él, teniendo en cuenta que no es que tú lo vas a olvidar, ocurrió, tú lo vas a sanar. Y olvidar y sanar no son sinónimos. Vamos que la gente tenga la oportunidad. Espérese, señor, que tengo una pregunta. Sí, mi amor, pero vamos a tirar los teléfonos. Es de eso mismo. Ok. Vayan a consulta. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Dale, Isaura. Profe, ¿puede una situación traumática o una gran pérdida, cualquier situación que le dé un golpe fuerte a una persona, traer al traste un trastorno o debe haber una condición preexistente? Puede haber una condición preexistente y sí, hay trastornos que se derivan de, puede ser una consecuencia de un trauma, sí, es posible. Es posible que sí, pero también es posible que haya un trastorno de base y que el trauma haya sido el detonante. Zoila, en cuanto a las pérdidas humanas, he escuchado mucho a las personas decir, uno nunca supera una pérdida, uno aprende a vivir con esa pérdida. Así es. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente cierto, o sea, la diabetes no se cura. Pero cuando uno dice uno aprende a vivir con ella, uno aprende a vivir con el... O sea, ¿cómo uno vive con eso? ¿Con un dolor? O sea, no, mira, yo te voy a hablar de mi caso particularmente. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Mi papá en mayo serán 52 años de la muerte de mi papá. Yo recuerdo a mi papá. ¿Qué yo recuerdo de mi papá? Su risa. Pero yo te puedo describir perfectamente bien la noche que dispararon a mi papá. Yo tengo el sonido, yo tengo la imagen de mi mamá poniéndose la bata para ir a la calle, yo tengo el sonido del teléfono sonando para llamar a mi mamá, yo tengo en mi cabeza la imagen de mi papá en el ataúd cuando yo entré, pero yo puedo sobrevivir a eso. Y recuerdo a mi papá, y me refiero a mi papá porque hace 53 años de la muerte de mi papá. En el caso de mi mamá, hace 10 años. Entonces, ¿cómo yo recuerdo a mi mamá? Yo recuerdo a mi mamá con alegría, con la bendición y la dicha de haber sido su hija. Pero para eso yo tuve que atravesar un proceso de mucho dolor, de mucha rabia. Y a mí me daba mucha rabia que mi mamá se hubiera muerto, porque yo sentía que mi mamá me estaba abandonando cuando se moría. Porque los adultos, los niños, más que los adultos, los niños sienten la muerte como si fuera un abandono. Entonces, hay un tema de culpa. Yo no puedo estar alegre si a mí se me murió mi mamá. Tú tienes momentos de alegría.
no no todas las pérdidas transitan con una depresión. No todos los duelos se medican. Cuando tú medicas un duelo, tú estás anestesiando la emoción. La emoción tiene que salir. Tú aprendes a vivir con ella y aprendes a vivir desde el recuerdo. Hablando de culpa, Zoila, también se puede trabajar. En algún momento cogeremos alguna llamada. De la gente que tiene. No le pregunto. Sí, ahora, espérate. Buen día. Buen día. Hello. Buenos días. Dale. Buen día. Mucha admiración para Zoila, de verdad, tremenda. Gracias. Una pregunta y un agradecimiento. A ver. La pregunta es, ¿usted le agradece o usted le maldice a Boli por ponerle el reto de soportar al Nagüero los jueves? Buena pregunta. Buena pregunta. Zoila es loca conmigo, loca. La verdad. Mira. En la vida te sirve un pastel. Tú eliges qué parte de él te comes. Zoila, el tema de... Eso fue un halago. Yo me entendió. Mándeme este video. Perdóname, soy responsable de lo que diga. Tú de lo que entiendas. Okay. Es posible también tener terapia por el alivio de la pérdida. Sentir alivio porque ya esa persona se fue y descansó. Sí, es posible. Porque también es traumático sentir ese Ver alivio. ese dolor de la gente. Sí, Murió. sí. Eso puede presentarse. Tú puedes incluso verte en una situación hasta de enojo. O sea, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Si tú estás sufriendo tanto, ¿por qué no descansas? ¿Por qué no te liberas? Es una batalla. Es una batalla. Es una batalla que hace que tú te sientas muy culpable. Pero después tú dices, mira, descansó, respiró, ya no sufre más. Y entonces sí, eso es un alivio. He visto muchos esos casos en envejecientes, especial mi mamá trabaja con envejecientes en Estados Unidos y llega a un punto donde médicamente van y como que le hacen el proceso de irse. Y el otro día ella me llamaba súper afligida porque ella decía, wow, tuve que ver a la paciente que la inyectaban y se supone que se tenía que ir y duró horas. Y la hija lloraba. Óyeme una cosa, dejemos de romantizar la muerte. La gente no se va, la gente se muere. La gente se muere. Y nosotros le tenemos muchísimo miedo a la palabra. La gente se muere, la gente no se va. La paciente se murió. Y cuando tú lo conversas con un niño, tiene mucho que ver con cómo tú le comunicas a un niño la muerte de un ser querido, la muerte de su mascota. O sea, tú le puedes decir, se murió. Porque en el caso particular del niño, el niño es muy creativo. O sea, se fue. ¿Cómo que se fue y no se despidió? La gente se muere. Entonces, ¿qué puede pasar? Mira, hay gente que se aferra a la vida y que le resulta difícil el desprendimiento. Le resulta sumamente difícil, sobre todo gente que tiene esperanza cuando ya no se puede hacer nada más. Zoila, ¿cómo la gente se comunica contigo, mi amor? Si tú crees que yo no te voy a decir. No está ahí en pantalla, míralo ahí ya. 849-385-3628. ¿Tú lo ves desde aquí? No lo veo aquí, lo veo ahí. 849-385-3628. Ve lo que te aconsejé, ya está mejorando. Gracias, mi amor. Gracias, tú sabes que por dicha y por fortuna, yo recibo todos los consejos. Ahora yo elijo cuáles pongo en práctica. Oíste, luminaria. Más relevante de la radio matutina. Marcando El Mañanero.